Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de presentación de trabajos dentro del marco del sexto Seminario Internacional de Investigación en Biotecnología y Sostenibilidad de la Industria de Alimentos y 16ª Semana Alimentaria. Este es un evento organizado desde el Grupo de Investigación en Biotecnología y Control de Calidad de Alimentos del Programa de Alimentos de la Universidad de la Amazonia, ubicada en Florencia, Caquetá, Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. El objetivo de este evento es dar a conocer los diferentes trabajos que se vienen realizando dentro del campo de la ciencia y tecnología de alimentos y actualizarlos en temas como alimentos funcionales y compuestos bioactivos, tecnologías emergentes en alimentos, seguridad y soberanía alimentaria, sostenibilidad, sociedad, ambiente, economía y cultura, emprendimiento y demás campos y temas relacionados o afines a la ingeniería de alimentos. Bueno, en esta mañana tenemos el gusto de presentar 6 trabajos de diferentes ponentes internacionales provenientes de países como Brasil, España, Chile y Uruguay. Vamos a dar inicio entonces a la primera ponencia del día de hoy, presentada por el doctor OPHD Edgar Pérez Esteves. La ponencia del doctor Edgar Pérez se titula Nuevos métodos de procesado y control de calidad de cacao. El doctor Edgar Pérez Esteve es licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, máster en Ciencia e Ingeniería de Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia, es doctor en Ciencia, Ingeniería y Gestión de los Alimentos con calificación excelente cum laude y mención internacional. Posee además un diplomado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Valencia. Ha publicado más de 40 artículos en revistas de alto impacto, así como también ha presentado más de 80 contribuciones a congresos. También es coautor de 2 patentes. Desde el año 2020 es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y es el editor del área de tecnología de alimentos de la revista española de nutrición humana y dietética, y las líneas de investigación que maneja están relacionadas con la encapsulación, de moléculas bioactivas de interés nutricional en materiales nanoestructurados y caracterización de nanopartícula, también en desarrollo de métodos rápidos para el control de calidad alimentaria, así como en el diseño de métodos alternativos de procesamiento aplicados a la industria del cacao. Doctor Edgar Pérez Esteves, bienvenido. Hola, muy Si buenos puedes días. activar la cámara y compartirnos su presentación. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. Os quería contar pues algunos de los últimos avances que hemos hecho en el grupo de investigación relacionados con el procesado y el control de calidad del cacao. Aunque me sienta un poco de vergüenza. Disculpe, doctor Edgar, no lo escuchamos. Perdón, está silenciado todavía. Pensaba que le había activado. Os quería Listo, decir doctor. eso, No hay problema. que que aunque no sepa tanto de la producción de cacao, ¿no? Como ahí, no puedo comparar mi experiencia. Yo he visto un árbol de cacao, no sé si 2 veces en mi vida, y ya me siento afortunado, pero aún así sí que llevo una larga trayectoria en trabajo de procesado de cacao y de control de calidad del cacao. Entonces, simplemente a modo de introducción, porque de eso ya sabéis mucho más que yo, el cacao es un alimento que cada vez está gozando de más prestigio a nivel internacional, ya que aunque en un principio el cacao se utilizaba por su sabor y su aroma, ¿no? Que es muy agradable, empezó luego a ser muy importante por el color que aporta a los alimentos, y por ejemplo en una legislación europea no se pueden añadir determinantes tipos de colorantes y solo el cacao se puede añadir a determinadas matrices para aportar este color característico del chocolate. Pero además cada vez va cobrando más importancia los componentes nutricionales y funcionales que nos aporta este cacao. Por lo tanto, es una materia de constante investigación. Entonces, la idea con la que yo he preparado este seminario es mostrar algunos resultados que, si bien no son espectaculares en cuanto a la tecnología que hemos utilizado, sí que lo son en cuanto a impacto, porque hemos intentado identificar necesidades que tiene la industria de alimentos, o en este caso la industria de procesado de cacao. Entonces, cuando somos capaces, desde las instituciones públicas o desde los centros de investigación, de descubrir verdaderos problemas,
aplicando tecnologías que a priori no son lo más complejo del mundo, podemos estar creando mucho conocimiento, mucha aplicación que resulta de utilidad para la industria alimentaria. Y entonces vais a ver a qué me refiero. Dicho eso, me gustaría contar algunas de las propiedades beneficiosas del cacao y a qué son atribuidas. Por una parte, gran parte de las propiedades beneficiosas del cacao están atribuidas a los polifenoles antioxidantes y dentro de ellas a los flavonoles, ¿no? Estos son de diferentes familias. Tenemos las proantocianidinas, las catequinas, las antocianinas. Por lo tanto, conocer muy bien en la composición en estos compuestos funcionales y cómo se transforma durante el procesado nos puede dar muchas pistas de cómo preparar alimentos cada vez más funcionales. Por otra parte, son ricos en fibra dietética que también puede ser soluble o insoluble y su consumo está asociado pues, a la prevención de enfermedades como la obesidad, la diabetes, el cáncer. Esta sería la parte funcional que debemos de nunca perder de vista. En cuanto al procesado del cacao, yo creo que sabéis que partimos del haba de cacao, esta haba en el campo es fermentada y secada y el cacao seco y fermentado ya se limpia y descascarilla. Cuando ya hemos descascarillado el cacao, tenemos las virutas del cacao, las cuales pueden ser tostadas y molidas y posteriormente trituradas, molturadas para obtener el licor, que sería la primera materia prima con un valor comercial. Esta en cuanto a industria, ¿no? El licor de cacao, si le ponemos más grasa, incluso le ponemos azúcar o leche en polvo, obtenemos el chocolate con las diferentes variantes, ¿no? De chocolate con leche, etc. Pero además el cacao, el licor puede ser prensado y obtenemos la manteca o la torta, que es la parte magra. Si esa torta la molemos, tenemos el cacao en polvo. Pues bien, entendiendo bien este concepto, si seguimos este proceso partiendo de haba de cacao y llegamos a cacao en polvo, vamos a obtener el cacao natural. Este cacao natural tiene un color claro, es ácido y astringente y es muy poco soluble. Por lo tanto, una de las maneras que ha tenido la industria de mejorar estas características implica alcalinizar este producto. ¿Qué es la alcalinización? La alcalinización sería el tratamiento del polvo del cacao o de la torta, del licor o de los nips con un álcali, es decir, una sal como puede ser el hidróxido sódico, el carbonato potásico, a alta temperatura y alta presión, y eso nos daría cambios en el color, sobre todo, pero también en el aroma y en la solubilidad. El caso más extremo de cacao alcalino sería el cacao negro con el que se hacen las galletas Oreo. Entonces, para que veamos que un simple tratamiento nos puede innovar en la manera de cómo el cacao se introduce dentro de la industria y cómo puede cambiar las propiedades sensoriales y funcionales en función de este tratamiento, ¿no? Creando incluso nuevos productos. Algunas de las aplicaciones del cacao alcalinizado que tendríamos sería, por ejemplo, recubrimientos o bizcochos que pueden ser mucho más oscuros sin utilizar tanta cantidad de cacao, o como hemos dicho ya, las galletas Oreo, que son galletas que no se podrían concebir de otra manera porque no se le puede poner un colorante, ¿no? Tienen que ser por un cacao que le esté aportando este color. El proceso tradicional de alcalinización es un proceso en discontinuo, es decir, se hace en lotes utilizando para ello grandes tanques, consume mucho tiempo, mucha energía y produce una degradación importante de los polifenoles. De manera que si yo consumo solo cacao alcalino, todas estas propiedades beneficiosas que habíamos dicho de que tenía el cacao propias del gran contenido en polifenoles, lo estaríamos perdiendo. Entonces, cuando empezamos a trabajar con una industria del cacao, hará pues ya 5 o 6 años, uno de los primeros ejes de investigación pensamos que podía ser cómo podemos intentar solucionar estos problemas, es decir, que el procesado sea más corto, que no consuma tanta energía y si se nos ocurría algo que pudiéramos hacer para que no se perdiera esta capacidad antioxidante que tenía el cacao. Y entonces se nos ocurrieron diferentes métodos y esta es la primera fase, es cómo hemos hecho qué investigación tenemos para nuevas líneas de procesado. Entonces, lo primero que se nos ocurrió era intentar trabajar en continuo. Para trabajar en continuo propusimos el trabajo con un extrusor, como los extrusores con los que se hace el pienso, se hacen los snacks.
y nos dio lugar a un primer trabajo que se llama así, Functional Changes Induced by Extrusion During Cocoa Alkalization, y que se nos publicó muy rápidamente en una revista de bastante calado como es Food Research International. Entonces, os lo digo porque algo tan básico como es utilizar una tecnología que nunca se había utilizado para el procesado del cacao al procesado del cacao, pues nos llega a investigaciones importantes. Entonces, en un extrusor lo que hacíamos era introducir el cacao por arriba, ya mezclado con el álcali, y conforme iba pasando, la aplicación del calor hacía que ya saliera por el troquel extrusionado, pero con otro color diferente. Y todo este proceso, que de normal dura 1 hora y media, aquí nos duraba como 6-8 minutos, y además puede ser en continuo, lo que quiere decir que cuando ya hemos logrado acondicionar el equipo y tenemos el cacao que queremos, pues siempre podemos trabajar un lote tras otro. Bueno, un lote tras otro no, materia prima, materia prima, materia prima, ¿vale? Sin tener que trabajar por lotes. Y eso estandariza mucho la producción y la facilita mucho. Además, estamos reduciendo el tiempo en planta, porque no es lo mismo tardar 1 hora y media que tardar, pues esto, 10 minutos, 8 minutos, que es lo que tardábamos nosotros. Quisimos monitorizar durante este estudio cuál es la influencia del tipo de sal, entonces trabajamos con carbonato potásico y con hidróxido sódico, y también de la temperatura y del contenido inicial en agua en la humedad, porque en la alcalinización tradicional, una vez acaba el proceso, hay que volver a secar. Aquí, como vemos, el proceso de alcalinización, el hecho de cuando sale por el extrusor, por la boquilla, sale a alta presión, de manera que pasa como los snacks, ¿no? Que sale, se pierde la presión y se pierde gran parte de la humedad. Por lo tanto, las muestras acaban teniendo una humedad muy baja, que en ocasiones hace que no se requiera un proceso de secado posterior. Por otra parte, quisimos ver cómo cambiaba el color, y efectivamente, respecto a cacaos comerciales, se produce un incremento de color muy bajito, ¿no? Es decir, no hay, aunque haya pequeñas variaciones respecto a lo que nosotros nos marcábamos para un cacao comercial, el color es bastante similar al de los cacaos comerciales que tomábamos como referencia, de cacaos alcalinos. Y cuando hubo desviación es porque incluso obteníamos colores mucho más oscuros, que es lo que se pretende. Entonces, esta tecnología es muy buena para dotar al cacao de otro color todavía mucho más intenso. También quisimos ver cuál era la repercusión a nivel sensorial, y como veis en las gráficas, el perfil sensorial es bastante similar al de las muestras comerciales. Por lo tanto, la aceptación por los consumidores debería de ser muy, muy alta. En cuanto a la capacidad antioxidante, aquí es donde viene la parte positiva. Generalmente, cuando tratamos un cacao alcalinizado por el método tradicional, los polifenoles y su capacidad antioxidante, por tanto, disminuye drásticamente. Sin embargo, en este caso, estas serían las muestras comerciales y esta la obtenida por extrusión. Esta sería la comercial y esta por extrusión, y así sucesivamente. Como vemos, no hay diferencias significativas en cuanto al contenido en actividad antioxidante, y cuando las hubo era porque la capacidad antioxidante subía con respecto a las del producto comercial. Es decir, no solo estamos destruyendo los polifenoles, sino que posiblemente estamos liberando polifenoles que de otra manera estaban anclados a la matriz y que por tanto pasarían a poder ser absorbidos y tener un efecto beneficioso sobre el organismo. Lo mismo que pasa aquí con la actividad antioxidante se explica por el incremento en el contenido en polifenoles totales, que son los que están contribuyendo a esta actividad antioxidante. También miramos grupos utilizando cromatografía líquida de alta resolución, como podía ser que le está pasando a la catequina. Entonces la catequina sí que va hacia abajo. ¿Qué le pasaba a la epicatequina? Y la epicatequina sí que se destruía gran parte. Sin embargo, otro de los polifenoles que generalmente no se le presta mucha atención, como es la clobamida, en todos los casos o en la mayoría aumentaba mucho. Y este podría ser el compuesto que está aportando esa capacidad antioxidante a la muestra. Por otra parte, de manera análoga, quisimos ver qué pasaba si, en vez de utilizar la energía térmica creada por unas camisas y por la
bueno, energía térmica, ¿no? Utilizamos la energía térmica creada por microondas. Entonces, en este caso, utilizamos un microondas industrial, un microondas casero, perdón, para intentar alcalinizar el cacao. Y en este caso, pues introducíamos el cacao en el interior de nuestro microondas, pasaban 4 minutos y obteníamos un cacao totalmente alcalinizado con las propiedades que ahora os voy a decir. Aquí tendríamos los incrementos, ¿cuál es el color? Este sería el color de partida y como vemos, según aumentamos el tiempo de alcalinización desde 0 minutos hasta 1 minuto, 3,5 o 6, el valor de L disminuye. Eso quiere decir que cada vez es más oscuro. Por otra parte, el valor de la humedad, igual que pasaba en el caso anterior, todavía disminuye más, ¿no? De manera que no es necesario un proceso de secado posterior, que también requiere tiempo y energía. En cuanto a las propiedades antioxidantes, como vemos aquí, si estas serían las propiedades antioxidantes del cacao utilizado como materia prima, en la mayoría de los casos, estas propiedades antioxidantes aumentan por encima de las del cacao utilizado como materia prima. Es decir, no solo no estamos reduciendo drásticamente la actividad antioxidante, sino que lo estamos potenciando. Entonces estamos creando algo totalmente diferente. Como se ve aquí, estas serían compuestos comerciales, los que están marcados, y estos serían los que obtenemos nosotros con nuestro método tratado en microondas. Como veis, aumenta drásticamente el contenido en actividad antioxidante. En cuanto al perfil sensorial, de nuevo realizamos pruebas de sensoriales y vemos que los perfiles son bastante similares. Esta sería la muestra comercial, la marrón, y estas serían las muestras de laboratorio. Y igual, la verde sería la muestra comercial y las muestras serían las que veis. Incluso en ocasiones se obtiene un cacao mucho más redondo, con menos alcalinidad y con menos astringencia que las muestras comerciales. Esta sería la primera parte, qué hemos hecho para mejorar el procesado, pero también queríamos ver cómo podíamos mejorar el control de calidad y la autenticidad de este cacao. Entonces, para ello, veremos varios problemas. Por uno, que las propiedades funcionales dependen de la materia prima y del procesamiento y que existe una alta fluctuación en estas materias primas. Por lo tanto, quisimos proponer métodos rápidos y avanzados para determinar la composición. Luego, el hecho de que haya una escasez de materia prima de excelente calidad hace que muchas veces haya fraudes en la formulación. Por lo tanto, quisimos proponer métodos para aclarar o verificar esta autenticidad de la materia prima. Y por último, el hecho de que sean productos en polvo favorecen que se mezclen con otros productos como por ejemplo aromatizantes, y eso nos requiere que necesitamos métodos para establecer la presencia de ingredientes no declarados en las etiquetas. Y aquí de nuevo pues tenemos otros trabajos que hemos hecho y que han sido publicados muy bien, como por ejemplo en en el que utilizamos la metodología NIR para predecir concentraciones de teobromina, catequina, cafeína y epicatequina. Hasta este momento la tecnología NIR se había utilizado para predicción de compuestos mayoritarios como el porcentaje en grasa, en humedad, en proteínas, pero quisimos ver si compuestos que están en escala mucho más pequeña podría servir. Entonces, primero de todo, creamos un método HPLC que diera pues alta sensibilidad, alta correlación, y cuando ya lo tuvimos hecho, intentamos caracterizar los contenidos de teobromina, catequina, cafeína, epicatequina de muestras que iban entre naturales, alcalinos suaves, medios, fuertes, incluso cacaos negros. Como vemos aquí, estos cacaos serán comerciales, por lo tanto, según aumenta la alcalinización, se va disminuyendo casi todos los compuestos, incluso llegando en el cacao negro a que se haya perdido toda la catequina y la epicatequina. Cuando obtuvimos las señales NIR, las tuvimos que tratar para buscar un otro tipo de señales que se interpretara mejor en los análisis estadísticos posteriores, y entonces los que mejores funcionaron fueron cuando se hizo una segunda derivada más el modelo OSC. Y con todo eso, utilizando técnicas de regresión, pudimos correlacionar muy bien la contenido teórico y el contenido real que determinábamos por HPLC. De esta manera obtenemos una manera muy rápida de predecir la cantidad de catequina, bicatequina, teobromina que tenemos. En otro ensayo procedimos igual para determinar, en este caso, la cascarilla de cacao que ha quedado en el proceso, o la cascarilla que muchas veces no se elimina porque así da más masa, ¿no? Es una manera de aumentar la productividad
de una manera rápida. Entonces, la manera rápida bueno, la manera tradicional de detectar la cantidad de cascarilla, que es el que nos dice el método del Codex, es determinar el número de células parenquimáticas. Por lo tanto, se necesita mucho entrenamiento y mucho tiempo. Nosotros lo que quisimos ver es si por espectroscopía NIR podíamos ver las diferencias entre el cacao, la cascarilla y mezclas crecientes de cacao con cascarilla. Como trabajamos con una empresa que nos proporcionaba directamente los cacaos, pues sabíamos que no tenían nada de cascarilla. Y lo mismo, obtuvimos los espectros NIR y los transformamos aplicando diferentes modelos matemáticos para ver las mayores variabilidades en algunos picos, que esos picos cuando se trabaja NIR siempre se intentan relacionar con algo en su composición. Y aquí vemos un PCA donde vemos las muestras que tienen un menor contenido del 5%, que es lo que dice la legislación que se podría permitir, y las que tienen mayor del 5%. De manera que este método nos podría servir para clasificar mezclas que están dentro o fuera de la legislación sin tener que contar las células parenquimáticas. Por otra parte, utilizando el PLS, cuantificamos ese contenido, nos permitió correlacionarlo con el contenido real, ¿no? Este sería el contenido añadido y este el contenido predicho. Como veis, existe una muy buena correlación. Y de igual manera hemos trabajado en las mezclas de predicción de las mezclas de cacao con harina de algarrobo. El algarrobo es un fruto tradicional mediterráneo que se utiliza mucho para la extracción de la goma garrofín, que es un aditivo que se utiliza mucho en industria de alimentos y en farmacia, pero nos queda toda la vaina que no se utilizaba antes para nada, sino para alimentación animal. Entonces, es muy barato, se parece mucho al cacao, por lo tanto, durante tiempo se ha intentado adulterar el cacao con eso. Y entonces nosotros lo que intentamos fue decir, ¿podemos utilizar el NIR para predecir las concentraciones de algarrobo en cacao? Como veis aquí, otra vez obtuvimos los espectros NIR, los fuimos transformando para ver dónde obteníamos grandes diferencias entre el espectro propio del cacao y el del algarroba y modelizamos estos datos para separar, por una parte, los cacaos, por otra parte las algarrobas y por otra las mezclas, ¿no? De manera que cuando algo no era puro, pues solo en poquitos casos no los podríamos detectar. De nuevo, utilizando el PLSDA, pudimos correlacionar muy bien la concentración predicha versus la concentración observada. Y por último, en todo este tiempo nos llegaron a la empresa del cacao con la que trabajábamos ciertos cacaos alcalinos que sabían y olían extraordinariamente bien. Entonces, cuando los cacaos son alcalinos, están muy procesados, generalmente desarrollan sabores metálicos, sabores demasiado amargos y estos eran como muy agradables y algo no nos cuadraba. Era como, ¿qué está haciendo esta gente en el proceso para hacerlo tan bien? Entonces pensamos que a lo mejor no es que estuvieran trabajando tan bien, sino que le estaban aromatizando estos cacaos con vainillina, que o sea, es un aroma que está permitido, pero que si tú aromatizas lo tienes que declarar en tu etiqueta. Pero eso no queda bien, que tú veas que lo han aromatizado, porque eso es porque querías tapar algún defecto. No había ningún trabajo que hubiera hecho esto, por lo tanto nosotros quisimos poner a punto un método que nos permitiera cuantificar la vainillina y la etilvainillina en cacao. Entonces, primero pusimos a punto el método utilizando cromatografía líquida de alta resolución y luego analizamos un conjunto de 66 muestras. Y de esas 66 muestras, 7 contenían vainillina y 7 etilvainillina. Y justo estas muestras eran las que sabían mucho mejor. Entonces, quiere decir que la industria estaba como adulterando los cacaos para que tuvieran una mejor aceptación sensorial sin indicar que lo estaban haciendo. Por lo tanto, con ello y con esto concluyo, muchas veces si miráis trabajos de cacaos, trabajan con HPLC cuadrupolos, doble cuadrupolos para identificar nuevas moléculas que aporten nuevas propiedades, pero aquí no hemos hecho nada de eso. Hemos utilizado HPLCs muy sencillos, hemos utilizado tecnología NIR, un microondas como el que podemos tener en nuestras cocinas o un extrusor. Y con ello hemos creado procesos nuevos y nuevas maneras de analizar la calidad
y darle herramientas a la industria para denunciar aquellas situaciones en las que los competidores no están trabajando bien. Por lo tanto, cuando analizamos bien un problema, no necesitamos tanto trabajar con técnicas espectaculares, sino con técnicas aplicadas que nos sirvan para defender los intereses de los industriales que lo están haciendo bien y posibles y así dar herramientas que, como decís vosotros, estos desafíos, ¿no?, se puedan utilizar en la industria y nos lleve a un mundo pues mucho más justo y donde el que lo hace bien se le premie. Y esta sería todo lo que yo os quería contar. Espero que os sirva de inspiración para vuestras investigaciones y si no, pues aquí estaremos nosotros desde España para colaborar. Muchísimas gracias, doctor Edgar Pérez, por su presentación. Vamos entonces con un espacio para preguntas. Bueno, creo que tenemos ya algunas preguntas por el chat. Voy a darle lectura y agradecerle, doctor Edgar, si nos puede dar respuesta. Bueno, Claro. pregunta uno de los estudiantes del programa, Hernando, menciona que aparte del método NIR, ¿qué otros métodos utilizaron y por qué el NIR fue la mejor opción? Cuando, además de NIR, utilizamos FTIR, el infrarrojo cercano con transformada de Fourier. Entonces, en ese caso no obteníamos tan buenos resultados. Otros compañeros sí que habían utilizado el FTIR para predecir, por ejemplo, almendras amargas y eso les permitía también trabajar con la almendra sin pelar y sin malturar, pero nosotros no, el tipo de vibración que se conseguía o no subimos modelizar bien las señales que obteníamos, pero no se predecía tan bien como cuando utilizamos NIR. Entonces, al final teníamos también un equipo NIR que nos dejaron gente de otro departamento de ciencia animal que utilizaban la espectroscopía NIR para el control de la calidad del forraje con el que alimentan al ganado y obtuvimos todos estos modelos que os he enseñado que eran bueno, pues excelentes para la predicción de los compuestos que queríamos. Listo, doctor Edgar, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Pregunta Johnny Horta. ¿En el proceso de extrusión el calor o temperatura que ejerce varía según el tipo de cacao? No, el proceso que nosotros aplicábamos no, sí, claro, era diferente. Nosotros aquí hicimos una variable, a ver si voy hacia atrás. A ver si voy hacia atrás. Este es microondas y este es el que es. Vale, entonces aquí veis, estas son por ejemplo, la nomenclatura que utilizábamos, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de hidróxido sodio que lleva, esta es la humedad y esta es la temperatura. Entonces, como veis, se necesitan muchas veces altas temperaturas para hacer cacaos más alcalinos y sobre todo mucha cantidad de álcali. Entonces sí, nosotros íbamos variando las temperaturas en las diferentes proporciones y con ello hicimos una matriz de combinaciones de temperatura, humedad y presencia de álcali. Y luego, al ver los resultados, los cacaos más alcalinos eran aquellos donde se utilizaba altas temperaturas, como veis aquí, 150, 150, 150, y gran cantidad de humedad y también gran cantidad de álcali. Entonces está relacionado, todo ello está influyendo en el tipo de cacao que se obtiene al final. Sí, sí. Listo, doctor Edgar, muchas gracias. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes. La pueden seguir escribiendo aquí a través del chat. Bueno, recordamos que también tenemos habilitado un correo por si de pronto pueden hacerla llegar ahí más adelante. El doctor Edgar le solicitaremos Y si de pronto puede haber alguna respuesta. os he puesto y también las redes sociales para que las podáis seguir. Uy, para que lo podáis seguir y ahí tenéis el correo para lo que os pueda ayudar en algún momento. Ahí estaremos. Por otra parte, si tenéis trabajos de nutrición y tecnología de alimentos, los podéis enviar a la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, si alguien quiere, y es una revista que publica tanto en inglés como en español.
Entonces, es una revista que está indexada, es Q4 de momento, pero que puede servir para publicar vuestros trabajos. Me gustaría presentarla también. Bueno, doctor Edgar, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues bueno, creo que alguien acaba de enviar una pregunta también. Doctor Edgar, preguntan, ¿cuáles son los costos de esos estudios promedio y qué Ah, tan comerciales son? Pues la verdad es que, por ejemplo, han sido todos bastante económicos, porque, por ejemplo, el de la vainillina solo nos ha requerido comprar una columna nueva para poder empezar y eso son 200 euros, porque lo otro ya lo teníamos. El cacao nos lo daba la empresa y los patrones de vainillina y etilvainillina los teníamos. Entonces ha sido todo muy barato. El de mezclar mezclas de algarroba, harina de algarroba, que es muy barato, con cacao, hacer mezclas y mirarlo con el NIR, es tener un NIR. El equipo caro es el NIR, pero si lo tienes son muy baratos. El más caro sería el primero, el del extrusor, porque sí que requiere muchos días de extrusor y sobre todo porque en este sí que se analizaron polifenoles. Si veis el artículo original, hay muchos otros polifenoles que se analizaron y aquí sí que se utilizó un HPLC masas y los HPLC masas sí que son muy caros. Y entonces ese sería el estudio más caro, pero los otros son bastante económicos. Y sobre la utilidad y la aplicabilidad, pues simplemente sería que alguien utilice el mismo NIR y el mismo modelo matemático. Pero de todas formas, cuando ya sabes que los resultados van a estar bien, hay empresas que se dedican a eso, a obtener muchos datos y con ellos crear modelos que ya puedas utilizar tú en tu práctica diaria de control de calidad. Bueno, doctor Edgar, muchísimas gracias. ¿Existe de pronto alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas. Doctor Edgar, agradecerle mucho por su participación. Pues un tema muy interesante y bueno, pues esperamos poder contar con usted nuevamente Eso, más adelante. eso, Doctor Edgar, que eso, tenga muy feliz resto de día. Eso espero. Os felicito por las jornadas y os deseo el mayor de los éxitos en las presentaciones que vienen y en el día de mañana también. Muchas gracias. A usted, doctor Edgar. Bueno, damos paso entonces a la segunda ponencia para el día de hoy. La ponencia es presentada por el doctor Pedro Augusto, proveniente del país de Brasil. La ponencia está titulada Tecnologías emergentes para mejora de almidones y nuevas aplicaciones. El doctor Pedro Augusto ya nos acompaña aquí en el escenario virtual. El doctor Edgar es ingeniero, perdón, el doctor Pedro es ingeniero de alimentos y técnico en alimentos por la Universidad de Campiñas, magíster y doctor en tecnología de alimentos con estancias en la Universidad de Lleida, España. Fue profesor de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de Campiñas en Brasil. Actualmente es profesor titular de la Université Paris-Saclay en Francia en el área de ingeniería de procesos con énfasis en alimentos y bioproductos. Las líneas de investigación que maneja el doctor Pedro son en tecnologías tradicionales y emergentes, procesamiento de alimentos, bioproductos y su impacto en la estructura, estabilidad, consumo, aplicación y funcionalidad. También en la obtención de nuevos ingredientes y biomateriales industriales. Es editor asociado de los periódicos científicos Food Research International y Ciencia Agrícola, miembro editorial del Food and Bioprocess Technology, fue editor asociado del International Journal of Food Engineering y editor invitado del Current Opinion in Food Science. Doctor Pedro Augusto, muy buenos días. Si puede compartirnos su presentación. Adelante, le cedemos el espacio en este escenario. Buenos días a todos. Primero me gustaría decir muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer muy grande poder contribuir en eventos como este. Desafortunadamente no en vivo y allí en Colombia, aún no conozco la Colombia, entonces vamos a ver quizá en otra oportunidad. Voy a compartir mi ecrán. A ver.
¿Listo? ¿Ya puede mirar? Sí, doctor, ahí podemos Ok, ver su pantalla. perfecto. Y disculpa por mi español, que está así, no muy fluente, ok, pero creo que hablando más despacito pueden comprender. Entonces, el tema que voy a decir hoy es tecnología emergentes para mejora de almidones. Y ahora, hace muy poco tiempo, pero estoy aquí en Francia, en la Université Paris-Saclay, donde voy primero a presentar alguna cosa de cómo, de mi historia y cómo es la universidad, ¿sí? Pues ahora soy profesor en esta universidad. Trabajo en el Centro Europeo de Biotecnología y Bioeconomía. Se queda en una ciudad pequeñita aquí en Francia que se llama Pomac. Antes fui profesor de la Universidad de São Paulo y de Campinas. Aquí tiene lo que dice, de las revistas, algunos números. Y la universidad aquí de Paris-Saclay se queda en Saclay, que es una, en el entorno de París, pero bien, todos saben aquí la capital de Francia, y es una universidad relativamente nueva que fue creada a partir de la fusión de distintas instituciones líderes en Francia. Una de ellas, la Centrale Supélec, donde soy profesor. Entonces, juntaron varias grandes écoles y haciendo así esta nueva universidad, que es una universidad grande, pueden mirar los números aquí, y corresponde a cerca de 13% de la investigación científica de Francia. La Centrale Supélec, que es la escuela, la facultad donde estoy, es una miembro fundadora de la universidad. Tiene 4 campi, como pueden mirar aquí, en Rennes, en Saclay, Paris-Saclay, en Metz y en Pomac, que es cerquita de Reims, que es la ciudad más grande donde nosotros vivimos, que es la capital de la región de Champagne, entonces ya pueden se ubicar. Y es una institución que tiene una internacionalización muy grande. O sea, 30% de estudiantes son internacionales, 24% de los profesores o investigadores. Yo soy, claro, un de ellos. Entonces, esto es solamente así para hacer una presentación general de quién soy y dónde estoy. Aquí que estoy, mejor, sí, en Pomac, entonces en el Centro Europeo de Biotecnología, que es soportado por varias instituciones y, claro, propia Unión Europea, ¿sí? Entonces, después, si quieren saber más, pueden ubicar, mirar allí en los sitios y tener más informaciones. Quizá podemos nos encontrar aquí un día, ¿no? Pero ok, vamos a hablar de los almidones, lo que son, para qué sirven, cómo podemos mejorarlos y tener algunos resultados de la investigación que hacemos y que vamos a hacer. Pero el contexto más general es que el almidón es una macromolécula de importancia en vivo, o sea, del punto de vista biológico, es la reserva de energía en los tubérculos, las raíces, los granos, también a veces en semillas. Y aquí se puede mirar, por ejemplo, aquí tenemos 3 tipos de arracachas peruanas, creo que en Colombia puede tener alguna cosa similar a esto, y la raíz, y después haciendo la caracterización del almidón, un trabajo para comprender cómo es en esta fuente, cuáles son las posibilidades, etc. Pero esto es desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista en vivo. Para nosotros, que pensamos del punto de vista más industrial, de ingeniería, nosotros podemos pensar en el almidón como un biopolímero natural, que es un ingrediente para distintas industrias. Y aquí tenemos la industria alimentaria, claro, pero muchas otras también. Entonces, por ejemplo, la farmacéutica, la petroquímica, la textil, construcción civil, papel, cosméticos. O sea, puede mirar que hay muchos usos para el almidón, lo que trae 2 puntos importantes que debemos pensar. Uno es, se necesitan diferentes propiedades, claro, las propiedades que nosotros necesitamos para hacer un postre como este es distinto de la industria farmacéutica que va a utilizar el almidón para hacer
una cápsula como esta, o sea, hay distintas demandas y necesitamos comprender esto. Para buscar necesitas distintas fuentes. Entonces, para conseguir las distintas propiedades, necesitamos buscar distintas fuentes. Hay que saber la estructura del almidón. El almidón tiene una estructura muy, muy compleja, que parece sencilla, pero no es. Tiene por lo menos 2 moléculas, son las principales, que son las moléculas de amilosa y amilopectina, que aquí están, una más lineal y la otra tiene ramificaciones. Y estas moléculas se agrupan en gránulos, como se puede mirar aquí, que tienen regiones tanto amorfas como cristalinas. Entonces, aquí es una ilustración sencilla para describir cómo es la estructura real de los almidones, pero claro, pueden mirar que es alguna cosa compleja. Y el punto es, cada fuente tiene una estructura específica, una cadena que es más grande o más pequeña, una ramificación distinta, un gránulo que se arregla de una forma, y el punto es que cada estructura va a tener una propiedad específica. Lo que es interesante porque, como ya decía antes, nosotros tenemos muchas aplicaciones distintas y por tanto necesitamos de distintas propiedades también. Entonces, el primer punto cuando estudiamos almidón es buscar nuevas fuentes. Y aquí tenemos un ejemplo para mostrar de prospección y evaluación de nuevas fuentes. Aquí es el almidón de semilla de ubaia, que es una fruta típica de Brasil, y nosotros pudimos sacar el almidón de esta semilla y caracterizar desde el punto de vista de estructura y de propiedades. Y para eso, claro, siempre haciendo comparaciones con otras cosas que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, la arracacha, la yuca, la papa y la maíz, de un modo general. Entonces, es interesante, nosotros podemos buscar nuevas fuentes o fuentes, en este caso, de un byproduct, sí, o sea, de un residuo que tenemos. Entonces, podemos valorar los residuos, buscar nuevas aplicaciones y todo. Sin embargo, las fuentes que la naturaleza tienen son limitadas. Entonces, no tenemos tantas fuentes cuanto aplicaciones, y más, las fuentes que son económicamente viables son muy pocas, en general como 5. Entonces, por eso, la idea es posible crear nuevas estructuras, nuevas fuentes, modificar cosas que ya existen para conseguir nuevas estructuras, nuevas propiedades. Entonces, para eso hay varias formas de trabajar. Nosotros focamos nuestro trabajo en las tecnologías emergentes, que son tecnologías que aún están en desarrollo, bien, algunas ya pueden ser utilizadas desde el punto de vista industrial, otras aún están solamente en laboratorio, y en todas ellas la idea es, voy a añadir al sistema un tipo de energía que puede ser mecánica, electromagnética, química y o térmica, y esta energía va a promover cambios, y los cambios en la estructura del material. Y bien, y con esto voy a conseguir un nuevo material, y tengo que caracterizar, comprender qué es ese nuevo material para ahí sí conseguir pensar en nuevas aplicaciones o mejorar aplicaciones que ya existen. Entonces voy a presentar ejemplos con estas 4 tecnologías que ya trabajamos antes, que es el ultrasonido, el ozono, la irradiación gamma y el campo eléctrico pulsado. ¿Ok? Entonces, empezar el punto de vista de la estructura, entonces de las propiedades y por fin las aplicaciones. Bien, el primer punto es comprender y estudiar las modificaciones estructurales. Entonces, aquí podemos ver un procesamiento de almidón por el pulso eléctrico y también por ultrasonido en 2 distintos almidones. Y podemos mirar y percibir que hay cambios o modificaciones en la morfología y cristalinidad de los gránulos. Entonces, vamos a empezar detrás, o sea, de los gránulos, y después vamos más cerca a las moléculas. Entonces, aquí se puede mirar que la superficie de los gránulos
se cambia, y por aquí, por la difracción de rayos X, que hay un cambio en la cristalinidad. Entonces, eso ya son las primeras ideas que estamos teniendo modificaciones estructurales en el producto. Indo más cerca, empezamos a mirar a las moléculas y podemos mirar que hay modificaciones en la distribución del tamaño molecular. Entonces, aquí es yucca, creo, y tenemos una cromatografía que se llama cromatografía de exclusión de tamaño, donde se puede separar las amilopectinas de las amilosas y comprender el tamaño más o menos y el número de ramificaciones que tenemos en las moléculas. Este es el almidón original y después del proceso con ozono por 15 y 30 minutos. Entonces, por allí conseguimos mirar que sí hay una despolimerización, hay otros cambios estructurales del punto de vista molecular que, claro, van a afectar totalmente las propiedades de este biopolímero. Y aquí se puede mirar que son esos resultados, sí, entonces yuca, maíz y papa, y dos tipos distintos de cromatografía para mostrar más o menos la misma cosa. Sí, claro que son complementares, tenemos informaciones complementares para describir mejor lo que pasa, pero en todas las fuentes hay las modificaciones, pero claro, en cada fuente de una forma distinta, las modificaciones son más grandes o más pequeñas, y eso que necesitamos comprender. Además de la distribución del tamaño molecular, lo que se pasa en algunos casos, por ejemplo, cuando utilizamos el ozono, es que es un oxidante muy fuerte. Nosotros podemos oxidar parte de los grupos hidroxilas de las moléculas hasta grupos carboxila y grupos carbonila, como está aquí. Con esto estoy no solamente cambiando el tamaño de la molécula, pero los grupos funcionales químicos que tienen. Y el importante de esto es que cada modificación estructural de estas que estoy diciendo a ustedes van a resultar entonces en nuevas interacciones. Las moléculas van a se juntar o a se separar debido a los grupos químicos, o pueden tener una mejor función debido a los tamaños. Y claro, vamos a balancear todas estas cosas para tener nuevas interacciones y voy con eso a conseguir nuevas propiedades. Y esto que necesito comprender, cuáles son estas propiedades y para qué sirven. Entonces, cada estructura va a tener una propiedad. Aquí tenemos el almidón de papa procesado de distintas formas con ozono, y que lo podemos ver es que hay un cambio grande en la relación agua, almidón, temperatura. O sea, cuando junto el almidón con agua y voy subiendo la temperatura, nosotros sabemos que los